En este vídeo vamos a ver el funcionamiento de un brazo neumático y para ello vamos a ver el esquema ladder y también el esquema Negracet y cómo están asociados uno con otro. Es un brazo neumático que nos va a detectar 6 tipos de madera, o sea, 6 tipos de piezas, si es larga, corta, de madera, de metal, blanca o negra, y nos va a llevar cada una de las piezas a una posición distinta, que ya está predeterminada. Por lo tanto, vamos a explicar primero un poco el esquema de ladder, teniendo al lado, como digo, Gracet, y vamos a explicar primero lo que sería el preliminar. El preliminar sería que vamos a tener dos cilindros, uno vertical y otro horizontal, y además vamos a tener dos rotaciones controladas neumáticamente y vamos a tener cilindro Venturi. En la etapa inicial, lo que podemos llamar preliminar, tiene que estar todo en reposo. Y esto lo que nos va a activar es una bobina, una salida del programa interior, que lo que va a hacer es activarnos pues esta salida de aquí, que como vemos están al inicio de cada una de nuestras piezas. La 201 00 es una de ellas, la 203 00, la 202 00, todas esas nos va a iniciar cada una de las etapas. Aquí las tenemos. Y esta segunda parte de aquí vamos a tener tres sensores, uno óptico que nos va a permitir diferenciar si la pieza es blanca o negra, otro inductivo que nos va a permitir diferenciar si la pieza es metálica o de madera, y otro capacitivo que lo que nos va a permitir es mirar la longitud de la pieza. Por lo tanto, cuando alguno de estos sensores varíe porque hemos puesto una pieza, aparte tiene que estar en reposo. Como vemos, estaría en reposo con una de estas marcas, que la tenemos aquí, y se me activaría un temporizador. Este temporizador, ¿qué es lo que va a hacer? Pues nos va a permitir que si se posa cualquier otra cosa que no sea una pieza durante un tiempo determinado, menos de lo que tengamos temporizado, pues no se va a iniciar el brazo neumático. Entonces, lo que nos va a permitir es como una seguridad para que se asegure de que está la pieza y no sea otro tipo de cosa la que se ha posado. Vale, pues nada, la etapa inicial nos va a iniciar, como digo, una de estas marcas que van a ser las que nos inicien la primera etapa de cada una de las piezas, y nos vamos a fijar en la pieza de metal negra corta, que sería un poco el esquema más largo, puesto que tiene que ir a la posición más lejana de la inicial. Pues nada, primeramente tenemos el 20200, que como he dicho sería el contacto que estuviese en el preliminar. En este caso es este de aquí, que se asegura de que esté todo en reposo. Y después tendríamos el temporizador 1, que también está aquí en preliminar, que sería este de aquí, que lo que haría sería cuando haya pasado el tiempo, que se haya asegurado de que sea una pieza de las que nosotros queríamos poner y no cualquier otro tipo de cosa, pues este contacto se cierra. En este caso, como es una pieza de metal corta, el óptico no tiene que reaccionar, puesto que reacciona con el blanco y no con el negro. El inductivo sí tendría que reaccionar porque es de metal, o sea, tiene que cerrarse. Y el capacitivo no debería de cerrarse porque es corta y no larga. Entonces, estas condiciones de aquí me pondrían
en marcha el Keep 1. El Keep 1, el Keep 11. El Keep 11 ya nos vamos a ir a GraphZet, pasaría ya de la primera etapa a la segunda etapa. Y la segunda etapa sería que el brazo horizontal nos saliese. Si nos vamos a la sección de las etapas salidas, veremos que en el brazo horizontal es el que vamos a tener este kit de aquí. El kit 202.01 en la salida solo tendremos en el brazo horizontal. En el brazo vertical, si nos vamos a los 202, vemos que el 01 no aparece. En la rotación superior, pues tampoco aparecería. Solo aparecería en el cilindro vertical. Vamos a bajar, por aquí está. 202.1. Se activaría el cilindro vertical. Esto que haría que el brazo saliese para adelante. Si me voy a la pieza de metal corta otra vez, vemos que una vez que haya llegado el cilindro horizontal al final de su recorrido, se me pondrá en marcha esta kit de aquí y a su vez me cerrará, me dejará de poner en marcha este otro kit, ya que tenemos el 202.02 en la parte de abajo, que sería el reset. Antes de que este se ponga en marcha, se me va a parar este porque da prioridad al reset antes que al set. Entonces se me pondría el keep 002, que como vemos me tendría que salir el horizontal y el vertical, ya para bajar para coger la pieza. Si nos vamos a etapas salidas, vemos que en el cilindro horizontal, que sería este de aquí, que ya lo tenemos, la 202.2.02 también debería estar. Como vemos, aquí la tenemos. Y además debería salir en el cilindro vertical, que sería este de aquí. Y como vemos, la 202.2 también nos sale. Por lo tanto, esta opción sería cuando bajase a por la pieza, como digo. La siguiente acción, que sería, bueno, vamos a... Cuando llegase al final de carrera vertical, pues me pondría en marcha, el 202 es esta marca de aquí, o sea, estaría activado, me pondría en marcha el kit 202.03. Y aparte me resetaría este antes. El kit 202.03, ¿qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es activarme el Venturi, activarme el horizontal y activarme el vertical. Así el Venturi empezará a absorber. Aquí bueno, ahora lo hago. El vertical, el Venturi y el horizontal. Por lo tanto, en la 202.03, si nos vamos a etapas salidas, vemos que el vertical, que es donde lo teníamos, la 202.03 la tenemos activa. El horizontal, la 202.03, también la tenemos activa. Y el Venturi empezará a iniciarse con la 202.03. Aquí la tenemos. Vemos que no está ni la 2 ni la 1, está la 202.03. Bueno, pues ahora se activaría el Venturi. El Venturi lo que va a tener es un temporizador. Aparte de activarme esas tres cuestiones, lo que se me va a activar es un temporizador, que ahora lo tengo que dibujar aquí porque se me olvidó el día que hice este esquema. La 202.3, como vemos, la tenemos aquí también, y lo que hace es activarme este temporizador, que lo que nos permite es que el tiempo de que esté el Venturi abajo cogiendo la pieza sea el suficiente para que lo atrape, porque si lo dejamos muy poco tiempo, esto que es instantáneo, pues a lo mejor lo más seguro es que no nos coja la pieza, que no le dé tiempo a absorberla bien y hacer el vacío. Entonces lo tenemos que poner con un temporizador. Aquí tengo, el temporizador puesto aquí, pero se me olvida ponerlo. Vamos a ver. Yo creo que lo he cerrado encima. Bueno, vamos a abrirlo.
es este de aquí. Y lo que teníamos que poner sería simplemente una acción. Vamos a ponerla desde aquí ya que la tenemos modificada. O sea, sí. Adaptada a nuestro tamaño. A ver. Y la tendríamos que poner aquí. En esta de aquí. Que también nos temporice los segundos para que el Venturi le dé tiempo a atrapar la pieza. Le vamos a llamar temporizador 002. Vale, pues ahí lo tenemos. Ahora nos iríamos aquí otra vez. Vamos a cuadrar esto un poquito. Así lo teníamos. Y ahora vamos a moverlo un poco. Y aquí lo tendremos. Ahí está. El temporizador 002. Pues nada, como digo, este temporizador lo que va a hacer es asegurarse que el Venturi atrapa la pieza. Bueno, vamos a poner esto así. Cuando haya transcurrido ese tiempo, vamos otra vez a pieza de metal corta. Cuando haya transcurrido ese tiempo ya estaríamos en la etapa 04. Aquí vemos el temporizador del Venturi 002. Lo que va a hacer es recogernos el cilindro vertical, primeramente. Como vemos aquí ya el vertical, la acción del vertical ya no está. Simplemente está el horizontal y el Venturi. Aquí además, no sé si se ve muy bien, he puesto el final de carrera vertical, es la transacción de estación a estación, y el final de carrera vertical, porque también seguiría pulsado, también sería durante 5 segundos, o sea, de la 3 a la 4 pasaría directamente, pero de la 4 a la 5 habrían de pasar 5 segundos, aunque el temporizador esté aquí activado, o sea, el final de carrera esté pulsado. Aquí me la va a hacer inmediata y aquí deberían de pasar 5 segundos que van a ser los que estén predeterminados en el temporizador 2. Entonces ya lo siguiente que me haría sería, como he dicho, horizontal y Venturi, sería la etapa 202.04, una vez que se me haya cumplido el tiempo del temporizador. Y si nos vamos a las etapas salidas, vamos a ver que el Venturi, que es lo que teníamos puesto, ahora lo vemos, está al 202.004. Además tendría que estar en el horizontal. Este es el Venturi. El horizontal también debería estar 202.04. Lo donde ya no debería estar sería en el vertical, que es el primero de todos, que vemos que ya pasaría del 3 al 8, que lo veremos más adelante, pero el 4 no estaría. Bueno, pues seguimos en pieza de metal corta, negra. Nos iríamos a la etapa 5. Ya cuando el cilindro llegase, el cilindro vertical llegase a su posición inicial, tocaría al final de carrera menos, le hemos llamado, que sería el que estaría pues eso, en su posición inicial. Me activaría, me desactivaría el cilindro horizontal. Como vemos aquí, la siguiente etapa, cuando toque el final de carrera vertical menos, el horizontal se me deja de estar activo. Entonces nos vamos aquí a las salidas y vemos que la 202.5 solo estaría en el Venturi. En el vertical hemos visto que no. En el horizontal, como vemos, tampoco. 3, 4 y la 5 ya no está. Pasaría a las 7. 3, 4, 7. Y el Venturi, pues sí que estaría. 202.5. Ahí ya llevamos. Pues nada, nos vamos otra vez aquí. Iríamos a la siguiente etapa, que ya sería que se me pusiesen las dos rotaciones se me activase. Ya sería la etapa 202.6, que sería cuando llegase al horizontal menos. Aquí vemos que es la etapa 7.
cuando llegase al final de carrera, horizontal menos, está la condición de la transición, llegaría a la etapa 7, que me activaría el Venturi, la rotación inferior y la rotación superior. ¿Esto qué haría? Pues que se me fuese al final del todo, porque tenemos como 3 tipos de posiciones rotacionales. La inferior, que sería el ángulo mínimo, la superior, que sería un ángulo medio, y la inferior más la superior, que sería la suma de las dos, que sería el ángulo más grande. Como queremos que nos lleve la pieza al final del todo, pues optaríamos por las dos rotaciones. Ya estaríamos en 202.06, que esta lo que me va a tener activa es el Venturi, el inferior y el superior. Si nos vamos, como digo, a salidas, veremos qué es lo que pasa. El Venturi estaría activo en la 202.6 y la rotación inferior es cuando me empezaría. Como vemos, esta ya es otro tipo de la 203 y aquí empezaría con mi 202.6 y aparte la superior. Estaría arriba del todo. Estaría por aquí la rotación superior, que también, como vemos, empezaría con la 202.6. ¿Esto qué haría? Que el brazo me girase al final de su posición, como digo. Y cuando esté en el final del todo, que sería cuando llegase a los dos finales de carrera, como vemos en la pieza negra de metal corta, cuando llegase a los dos finales de carrera, aquí lo he representado con un AND, la transacción cuando los dos estén en uno, los dos finales de carrera, será cuando me active otra vez el horizontal para que el brazo se extienda. En el final de su trayecto también se tiene que extender para depositar la pieza, ya que está al final del final. Entonces, la rotación superior y la inferior tienen que estar también activas en la 202.7, que sería nuestra etapa 8 en el Grafet, y la horizontal y el Venturi también. Por lo tanto, en la 202.07 nos vamos a salidas, tendría que estar en la superior, como digo, aquí la tenemos, 202.7, en el horizontal también. Aquí vemos que pasa de la 4, que ha sido antes, y ahora la 7 también volvería a estar activa. La 4, que para nosotros sería la 5, era la última que estaba activa, y ahora otra vez en la 7 vuelve a estar. La 4 y la 7. Y por último, por último no, el inferior, el Venturi, que no va a salir antes, también debe estar activo, 202.07. Vamos a buscarlo. La 7 también está. Aquí hasta que no suelte la pieza vemos que vamos de seguido. La 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Y la 9 que ya será cuando la haya soltado. Y la inferior, igual. La 202.7 también la tenemos. Pues nada. En la siguiente etapa tendría que bajar el vertical. Cuando llegase al final de carrera del horizontal, el más, digamos. Que sería el extendido del todo, el que está al final. Nos vamos a pieza negra de metal corta y vemos que cuando el horizontal llega a su máximo se activaría la 202.8, que esta me tendría que tener activa el Venturi, el horizontal, el vertical, el inferior y el superior, que está ahí aunque no se ve. Nos vamos a salidas y este digamos que sería el máximo, ya que me tiene activas las 5 salidas, únicas salidas que tengo en mi esquema. Sería la 202.8 y vamos a ir uno por uno. El vertical vemos que la tiene, la superior vemos que la tiene, el cilindro horizontal vemos que la tiene, el cilindro, el Venturi vemos que la tiene y además va a ser la última porque va a soltar la pieza, y la rotación inferior pues también la tiene. Ya el siguiente paso sería otra vez el temporizador del Venturi, que también lo tendría que poner aquí más adelante, luego lo haré.
pero lo tendríamos que poner igual que aquí. La temporización del Venturi para que se asegure de que suelte la pieza. Como vemos en la pieza de metal negra. Bueno, antes de ello tiene que llegar al final de carrera superior, en la 202.9, que ya está, hemos estado viendo la 8. Bueno, no, la tendríamos que ver salidas. La 8, claro. En la 8 estarían todos. Y en la 9 ya faltaría el Venturi. Sí. Me he liado, es que son muchas cosas. Vamos a ver. Empieza a meter corta. Ya la 9, que ya me tendría que ir al otro lado de Grafet. Tengo que ampliarlo porque si no, no me va. Estarían, que para nosotros es la 10 en el Grafet, estarían todos menos el Venturi. Y como vemos en la 202.9, en nuestro ladder, nos vamos a salidas y tiene que estar en todo menos el Venturi. Pues nada. En la inferior lo tenemos ahí. Este creo que es el Venturi, que no lo vamos a tener. Acaba en la 8, que es la que hemos dicho antes. En el... Este creo que es el horizontal, la tenemos, la 9. Horizontal. En el superior también la tenemos, 202.9. Y en el vertical, pues también la tendríamos. Ya el siguiente paso sería que se temporizase, o sea, tendríamos que poner aquí otro temporizador. Vamos a ponerlo en un momento. No hace ni falta. Simplemente copiamos esto. Pegamos. Aquí está puesto el tiempo, pero no el temporizador. Y simplemente es cambiar por un TIN 002, puesto que ahora, como veremos, va a ser el mismo que me ha temporizado antes, el mismo que se ha asegurado que deje la pieza, o sea, que coja la pieza, que le dé tiempo a absorber la pieza, va a ser el mismo que me temporice que deje la pieza, o sea, que le dé tiempo a dejar la pieza. Como vemos, es la 202.9 con la que estábamos, con la marca que está, con el kit que estábamos, y si nos vamos a temporizadores, el temporizador del Venturi, la 202.9, también nos marcaría la temporización de este temporizador. Una vez que pase el tiempo, me activaría el siguiente contacto que tenemos aquí del temporizador 002 con la 202.9 y me activaría el kit 202.10, que ya sería que el vertical no estuviese, estaría sobre el horizontal, el interior, el inferior y el superior. Nos vamos a salidas. El Venturi ya hemos dicho que nada. El superior, o sea, el vertical, nada, acaba en la 9. El superior sí que estaría, 202.10. En el horizontal también estaría, 202.10. En el Venturi no estaría. Y en el inferior sí estaría, 202.10. Y esto sería lo que hiciese que el vertical se retrocediese. O sea, se retrayese. Cuando llegase al final del todo, al final de carrera, ya pasaríamos a la 11, estaría activa con la 10. Cuando llegase al final de carrera, se retrayese del todo, final de carrera vertical menos, le hemos llamado, me activaría el KIP 202.11, que me daría paso a la etapa 12, que sería que solo estuviesen el inferior y el superior. O sea, que lo que se traduce en que el horizontal, que estaba en esta anterior etapa, se retrayese. Que para ello tendríamos simplemente que desactivarlo. Como veremos en la 11, si nos vamos a las salidas, estará en la rotación inferior. Aquí en el Venturi vemos que no está. Aquí en rotación inferior creo que no está. En horizontal, perdón.
y en donde sí iba a estar es la rotación superior. 202.11, ahí lo teníamos, rotación superior, y aquí en el cilindro vertical pues tampoco. Y ya el siguiente paso y último de todos, por lo menos en el Gracet, sería este de aquí. Bueno, no es el último paso porque es el último paso, pero no la última transición. Ya sería cuando el horizontal llegase a su final de carrera menos, que estuviese en su posición inicial, pues ya las dos rotaciones tendrían que dejar de estar activas para volver al brazo a su posición inicial del todo. Entonces, estaría activa la 202.11, llegaría a final de carrera horizontal, se me activaría la 202.12, que como veremos, esa ya no la tenemos en ningún lado. 202.11, 202.10 ya no la tenemos en ninguna de las salidas. 202.8 y 202.11. Ya la 202.12, como digo, no la tendríamos en ninguna de las salidas. Y ya por último, cuando llegase a los dos finales de carrera de las rotaciones menos, digamos, a los que están atrás del todo, pues sería cuando, aquí lo hemos puesto con una AND, como antes, sería cuando ya se me parase todo el sistema. Bueno, aquí me pone horizontal menos porque también va a estar activo el horizontal menos, me lo pone las dos. Y nada, lo que no hemos explicado lo del paro, que está en todos los reset de todos los keep, puesto en paralelo con el contacto del siguiente keep, que es el que va a desactivar también el keep anterior, y con el paro. Y nada, en las entradas, aunque en algunas no las hemos dicho, en los set, pues este contacto siempre es el del paso anterior, puesto que un paso tiene que dar paso, perdón por la redundancia, al siguiente paso. Como vemos, 210.10, aquí la 99 y la 11, el anterior, o sea, el siguiente. Y luego tenemos pues los paros. Como digo, pues el paro me desactivaría cualquiera. Aquí no lo he puesto porque ya sería muy farragoso, ya que es un esquema que he hecho en el Fluid Sim y no me permite tampoco pues ampliar mucho las cosas. Pero habría que haber puesto también aquí en una de estas, justo en la línea que une la transición con la etapa, habría que haber puesto una derivación con una transición en la que me dijese que si yo pulso el botón del paro me llevase a la etapa 1. Pero bueno, eso ya simplemente pues lo dejo ahí porque ya te digo que es que ni siquiera me cabría. Sería ya complicarlo demasiado. En esta práctica, bueno, vemos que todas las piezas son iguales, lo único que cambiaría sería, bueno, un poco las transiciones, pero todas funcionan de igual manera. Lo único también que cambiaría pues serían los sensores que estuviesen activados y nada, y los pasos pues sobre todo del final, ya que cada una pues en una va a estar solo la rotación inferior, en otra va a estar solo la superior, en otra a lo mejor no se va a tener que extender el brazo horizontal porque la tiene que dejar sin extender y tal, pero ya con la negra corta las demás son exactamente iguales e incluso más fáciles.
Y ya que hemos visto cómo funcionaría el brazo neumático, ahora lo que vamos a realizar es una pequeña modificación. Lo vamos a explicar primero en el Gracet, ya que es más visual, y una vez explicado en el Gracet lo vamos a mirar la modificación como la hemos hecho en el CX Programmer. La modificación, ¿en qué consiste? Pues la pieza negra se tenía que ir, como hemos dicho antes, al final del todo, en su posición final, y luego tendría que regresar otra vez al principio. Hemos explicado antes que nuestro brazo va a tener 3 posiciones, puesto que tiene dos rotaciones neumáticas que nos permite jugar con ellas para conseguir 3 posiciones. Una sería la rotación inferior, que lo que nos daría sería el ángulo más pequeño de giro. Otro sería la rotación superior, que nos daría un ángulo de giro intermedio. Y la otra sería la mezcla de la rotación superior e inferior, que nos daría el ángulo de giro máximo. Como hemos visto antes, en nuestro esquema de antes, que es este de aquí, que tenemos aquí, que es simplemente es igual, lo único que a partir de la última etapa, que sería cuando estuviesen los dos giros activos y todo en reposo, pues nos tiene que hacer 2 paradas. O sea, a partir de aquí todo va a ser igual que antes. Y nada, antes hemos visto que como era su giro máximo, el que buscamos, puesto que queremos que vaya a la posición que más lejos estaba, pues tendríamos que andar con la inferior y la superior puesta. Ese es su ángulo máximo. Y ahora tiene que hacer una parada en su ángulo intermedio y en su ángulo mínimo. Entonces, el ángulo intermedio sería cuando estuviese puesto solo el superior, o sea, de la etapa 12 pasaría a la 13, que sería solo el inferior. En este caso no hay nada porque ya tendría que regresar al final y aquí va a hacer una parada solo por el inferior. O sea, perdón, por el superior, solo por el superior. Esta parada, a ver, sí, voy a unir esto. Esta parada, con el final de carrera de superior, me daría paso a una temporización, puesto que quiero que se pare 2 segundos en esa posición, y después de esa temporización, pues me pasaría a la siguiente posición, que sería el ángulo mínimo, que sería cuando estuviese solo activo la rotación inferior. Después de conseguir ese ángulo mínimo, que sería cuando llegase al final de carrera inferior, positivo, o sea, que está, puesto que está el inferior negativo sería en reposo, el inferior positivo sería pues eso, que está en la posición del ángulo mínimo. Y esto daría paso a la siguiente etapa, que sería la temporización en ese punto, y ya pasaríamos otra vez a la etapa inicial. Ahora vamos a ver esto con el ladder, la modificación que hemos tenido que hacer. Vamos a echar esto un poco para acá y vamos a abrir aquí, abrir. Vamos a abrir el brazo modificado, que ya he hecho yo la modificación. Aquí es que no me permite abrir 2 a la vez y no puedo poner una doble pantalla. Pero antes, en la etapa, si queréis podéis dar marcha atrás al vídeo. Vamos a cerrar esto. Antes en la pieza de metal negra corta, en la posición 12, teníamos que llegaban a los finales de carrera mínimos de las rotaciones y eso me hacía que el sistema se parase. Cuando llegase cuando llegase al horizontal, lo que hacía era esta de aquí desactivaba todo, esta marca no estaba ya puesta en ninguna salida, y aquí cuando llegasen a la rotación superior mínimo lo que haría es pararme todo el sistema, me lo dejaría
en reposo. Y aquí lo que hemos tenido que hacer, incluir, sería las dos paradas que hemos dicho, que estaríamos en estas de aquí. ¿Qué le pasa a esto ahora? Ahora. La siguiente etapa, para nosotros como antes, la 12, en este caso, y en el anterior era esta, sí. La 12, en la 12 ya estaban desactivados los dos, no, pero la nuestra 12 es la 13, en la 13 ya estaban desactivados los dos, y en el nuestro hemos dejado el superior. En nuestra 13, en nuestro esquema ladder modificado, cuando llegue a la rotación superior máxima, bueno, cuando llegue al horizontal menos, lo que tendría que hacer es quedarse solo, como vemos aquí, el horizontal menos, tendría que quedarse solo la rotación superior y quitarse la inferior, para que llegase a su ángulo medio y allí se parase. Por lo tanto, en el 12, cuando llegase al horizontal menos, tendríamos que poner solo la superior. Si nos vamos a salidas, vemos que en la rotación inferior el 12 no estaría, en la superior sí, pero en la inferior no estaría. Sin embargo, la 11 estarían en las dos. La 11 estaría en las dos, pero la 12 ya solo está en el superior. Ya se me iría a la mitad del ángulo. La siguiente etapa me daría paso cuando llegase al final de carrera más de la rotación superior. Y se me activaría la 13, que lo que me haría es activar un temporizador. Aquí le tengo el 003, la 202.13, y este temporizador lo único que me va a hacer es dejarme en la rotación superior activa y asegurarse así pues que se quede ahí en ese punto un tiempo, que es lo que queremos que pase. Bueno, no lo he dicho, pero en vez de la pieza de metal negra va a ser la pieza de metal blanca la que cojamos. Ahora cambiaré el nombre, pero donde pone pieza de metal negra va a ser la pieza blanca, porque hemos cambiado las condiciones iniciales, que ahora lo veremos cuando acabe ya de explicar esto. Va a parar ahí un rato y ya el siguiente paso sería, pues cuando pasase un rato, va a estar también en el final de carrera superior más, ya me pasaría solamente al inferior, que sería el ángulo mínimo, la posición del ángulo mínimo. Si nos vamos a la pieza negra de metal corta, ya la siguiente a la 13 sería la 14, que sería cuando haya pasado ese temporizador, ese tiempo temporizado, como vemos aquí, 2 segundos, me pasaría solamente a la inferior. O sea, ya la 14, la superior no debería de estar, debería estar solo la inferior, la rotación inferior. Si nos vamos a las salidas, nos vamos a la 14, estaría en la inferior, que es esta de aquí, rotación inferior, pero en la superior, que está arriba del todo, que es esta de aquí, ya no estaría. Nos quedaríamos en la 13. Rotación superior. Y nada, ya por último paso tendría que quedarse igual en esa posición de ángulo mínimo un tiempo predeterminado, que en este caso son 2 segundos. Nos vamos a temporizadores, bueno, nos vamos a pieza negra de metal corta, que como digo, la vamos a cambiar por una blanca de madera larga. Y nos iríamos pues a la rotación inferior, no, aquí, a la 14. Esta sería la que hemos dicho, sí. Y cuando llegue a la rotación inferior más, que sería el punto del ángulo mínimo, como digo, tendría pues que temporizar. O sea, esta la 15 va a poner en marcha un temporizador, que es este de aquí, el 004, y a su vez va a poner en marcha, tiene que estar en marcha también la salida 15, o sea, la salida de la rotación inferior solamente. Aquí la tenemos, rotación inferior, como vemos la 15 está activa. Y ya simplemente cuando llegase al final de carrera, menos, de inferior menos, que sería en el reposo, pues ya
me pasaría a la 208.01, ya que tiene solo 16 bytes cada canal, y me pasaría a la 208.1, que sería ya la desconexión total. Que esto me haría que, pues eso, simplemente me pone en reset este. Una vez que se cumple el tiempo, me deja todo de estar activo, me pone en reset este de aquí, y cuando llega al final del todo me pone este en reset de aquí y se quedaría pues en su posición inicial. Vamos a cambiar el nombre de pieza de metal negra corta, no sé si se puede. Sí se puede. Vamos a poner pieza blanca, madera larga, que era otra parte de nuestra modificación, que en vez de la negra corta de metal tenía que coger la blanca de madera larga. Y para coger la blanca de madera blanca, la pieza blanca de madera larga, el óptico, como es blanca, tiene que estar activo, el inductivo, como es de madera y lo que reconoce son metales, debe estar desactivo, y el capacitivo, que lo que nos hace es controlar la longitud de la pieza, tiene que estar activo porque es larga y va a estar tapado, va a estar actuando ese sensor. Y nada, simplemente hemos puesto blanca de madera larga y nada, ya quedaría explicado. Pasaríamos a ver que la modificación ha surtido su efecto, y vamos a ver cómo funciona en el brazo neumático físico. Bueno, pues ya hemos cargado la modificación al autómata, y simplemente es, como ya hemos dicho, que la pieza es blanca de madera larga. En vez de dejármela aquí, me la tiene que dejar aquí. Y además el cilindro, el brazo se va a tener que parar en esta posición durante 2 segundos y en esta otra posición durante 2 segundos sin que avance el brazo, el cilindro horizontal ni el vertical. Como podemos comprobar, voy a poner la pieza larga de metal. La reconoce y me la tiene que llevar al final del todo. La deposita ahí. Primero se me tiene que parar en esta posición, y ahora se me tiene que parar en esta posición, y finalmente se me quedaría en la posición inicial.